La realidad misma, lo que nos rodea, nos puede descubrir la verdad. Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. La educación ha sido, desde tiempos inmemoriales, el pilar fundamental del desarrollo humano y social. En la actualidad vivimos en una era marcada por un acceso sin precedentes a la información. Internet y las nuevas tecnologías han democratizado el conocimiento, permitiendo que tanto educadores como estudiantes accedan a una vasta cantidad de recursos. Sin embargo, este exceso de información plantea nuevos desafíos en el ámbito educativo. El miedo de los padres a equivocarse o a educar mal a sus hijos es un sentimiento común y comprensible en el contexto actual. Con tantas teorías educativas, enfoques pedagógicos y la abundancia de información disponible, los padres pueden sentirse abrumados y a veces incluso inseguros sobre las decisiones que toman. ¿Hay que saber mucho de todo? ¿Tenemos ahora que ser expertos en pedagogía, psicología, lenguaje, emociones y gamificación? Todos hemos pensado alguna vez eso de si ese fuera mi hijo. Pero la realidad es que es mucho más fácil educar a los hijos de los demás que a los propios, y que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno y no en la viga del propio. Pero yo me planteo, ¿cómo se hacía antes? ¿Educaban mejor con muchos menos recursos? A veces me da la sensación de que los padres de otras generaciones tenían las cosas más claras, que no tenían tanto miedo y que lo que ellos creían o pensaban que debía ser de una manera, pues lo llevaban a cabo. Además, la educación era una labor social y comunitaria en la que todos participaban. Sin embargo, hoy, guárdate de corregir a un niño que no sea tuyo, porque encima tienes problemas con los padres. Sin embargo, esos padres que te impiden poner límites o recordar normas básicas de educación a sus hijos son los mismos que tienen miedo, que antes de enseñarles a lavarse los dientes se leen varias publicaciones sobre cuál es el mejor modo de hacerlo y que ponen en tela de juicio cualquier cuestión relacionada con la educación de sus hijos. ¿Se puede educar así? ¿Es mejor establecer criterios firmes aunque sean equivocados que criterios mejores sin solidez o seguridad? ¿O la verdadera educación es mucho más sencilla de lo que hoy pudiera parecer? Para responder a todas estas preguntas, hoy vamos a conversar con una experta en educación y pedagogía que nos va a ayudar a explorar estos temas y entender cuál fue la visión del padre Ayala, fundador de la Asociación Católica de Propagandistas, sobre la pedagogía en la escuela. Ella es María Eugenia Gómez Sierra. Bienvenida y gracias por compartir este ratito con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer poder estar aquí esta mañana y muy interesante esta propuesta, esta introducción que nos están haciendo, porque es verdad, no es fácil responder hoy en día esas preguntas. María Eugenia es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, donde además es profesora asociada en la Facultad de Educación. Ha dedicado gran parte de su carrera a investigar diferentes aspectos y protagonistas del ámbito educativo. Tiene numerosas publicaciones sobre didáctica y pedagogía y ha profundizado además en temas de doctrina. Tiene un artículo publicado sobre el padre Ángel Ayala Alarcó, que, para quienes no le conozcáis, fue un jesuita que estudió humanidades, retórica, filosofía, teología y en su activismo pedagógico fue precepto de música y se dedicó también a la literatura, llegando incluso a fundar una academia. Como podéis observar, queridos oyentes, tenemos hoy una entrevista de lo más interesante y una invitada que nos puede dar mucha luz sobre estos temas que planteaba al inicio de la introducción. María Eugenia, en el artículo sobre la escuela evangelizadora del padre Ángel Ayala, que de hecho se titula así y por el cual te felicito porque acercas de una manera muy clara y muy sencilla los conceptos sobre cómo veía él la educación de calidad por la que de hecho apostaba. En ese artículo mencionas que para Ayala lo primero en la obra educadora es conquistar el corazón. ¿Qué quería decir Ángel Ayala con esto? ¿Nos estaba hablando ya hace más de un siglo de la inteligencia emocional que está ahora tanto de moda? Pues no nos estaba hablando de la inteligencia emocional. El padre Ayala lo que nos estaba hablando es de que el corazón es el motor que junto con la cabeza, con la razón, hace posible que la persona crezca y madure. Cuando él habla de la conquista del corazón como la clave con la cual la educación va a dar lugar al proceso madurativo de los niños, lo que está diciendo
es que el primer principio para poder educar es amar. Ese principio es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. ¿Cómo se lleva eso a las aulas? Pues bueno, ninguna persona es buen profesor y sobre todo no es un maestro si no ama a sus alumnos. Amar al alumno no significa no reconocer las dificultades que tienen los alumnos, no significa empatizar con el alumno desde una forma pues superficial, sino que amar al alumno significa tener conciencia de que ese alumno es una persona única, exclusiva, obra de Dios y que por sí solo es bella. Entonces, esa es la clave que encontró el padre Ayala. El padre Ayala entendía que cada uno de los alumnos que él tenía delante de sí eran una obra con dimensión sobrenatural. Es una de las características de su pedagogía. Es una pedagogía que tiende a lo sobrenatural. Ese tender a lo sobrenatural, desde el realismo más educativo, ¿cómo se compagina? Pues el padre Ayala movía sus principios educativos en torno a dos principios. Uno de ellos, efectivamente, es el realismo educativo. Consideraba que en la naturaleza de la persona, por cómo había sido creado, pues estaba la capacidad de crecer, de madurar, y que había que partir de esa característica propia, única y exclusiva que Dios había puesto en ese niño. Ese es el realismo que él entiende. Y también entiende un realismo, en el realismo pedagógico, una característica que la realidad misma, lo que nos rodea, nos puede descubrir la verdad. Hoy en día es muy atrevido decir esto, porque hoy en día, pues realmente la educación está muy movida no por la realidad que nosotros vemos y que nos rodea, sino por un mundo que nos hemos imaginado, que hemos creado a través de la tecnología y que no es real. Ese mundo que nos hemos creado y que no es real está impidiendo la labor educativa. Clarísimamente. Es un problema en la educación muy serio y sobre todo es un problema muy serio para la maduración de la persona, porque solamente desde lo que uno es posible que crezca y que se desarrolle. Cuando intentamos crecer desde lo que no somos, por ejemplo, desde una realidad virtual, es imposible que alcancemos la verdad. Hablamos de verdad, hablamos de madurez, hablamos de educar el corazón, que era lo primero, y el fin último de educar es la libertad, que además, como dice el padre Ayala, es la clave para la humanización de la persona que estás comentando, porque esta solo se puede desarrollar cuando se educa y se forma en responsabilidad. ¿Crees que las líneas educativas actuales tienen la misma visión? ¿Estamos humanizando a las personas o solo estamos preparando gente para el mundo profesional? Pues, creo que hay un problema en el mundo actual en relación a para qué sirve la escuela y para qué sirve la educación. Creo que la escuela, cuya finalidad principal es la personalización del niño y la socialización del niño, las dos cosas que bien conjugaba el padre Ayala, se ha equivocado con la escuela como plataforma para las necesidades sociales en el sentido de el mundo del trabajo, como un perfeccionamiento para ser competente en algo que hay que desarrollar. Esto no es el planteamiento del padre Ayala ni de ningún educador católico. Los educadores católicos tenían muy claro que la escuela era el lugar donde se aprendía a crecer humanamente y se aprendía sobre todo a crecer en las virtudes que son necesarias para que el hombre alcance aquello para lo que ha sido creado. Entonces, ese es el gran problema
actual, el fin de la escuela, la finalidad de la escuela, se ha convertido en algo de carácter empresarial. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, la mejor forma de cambiar esto, desde luego, es convencerse de que la educación católica es una solución para este modelo, esta propuesta social educativa actual. Cuando realmente se da una respuesta académica desde la fe, sin equivocar la diferencia entre lo académico, que es necesario, que es propio de la escuela, con el mundo de la creencia, con la presencia de la creencia, sino conjugando ambas cosas, es posible cambiar esta realidad. Afortunadamente, existen escuelas en las que se da esta realidad, quizá a lo mejor no tan innovadoras ni tan renovadoras como fue la propuesta del padre Ayala. El padre Ayala, pues es que realmente es un renovador de la educación, no solo en las metodologías, sino en la finalidad de la educación. Esta finalidad que comentas, que muchas veces en los colegios, en las escuelas actuales, pues parece que se ha perdido, también busca esa libertad que hemos comentado antes, ¿no? Y ese potencial de los educandos, que dice el padre Ayala, que debe ser desarrollado a la luz de un formador. Si quitamos estas palabras de educandos, formador y salimos un poquito de las aulas, hablamos de niños y padres, cómo se puede en la escuela doméstica, que decía el Papa, fomentar esa potencialidad de los niños. Bueno, la primera cuestión es que el padre Ayala, cuando está hablando de libertad, está utilizando el concepto de libertad como aquel proceso responsable de la persona para alcanzar la verdad, para descubrir la verdad. Entonces, en el caso del padre Ayala, el protagonismo que da a los niños o el protagonismo que da el proceso educativo en una relación educativa, sea cual sea, maestro-alumno, padres, hijos, es un protagonismo en el que ambos tienen una finalidad y ambos tienen una responsabilidad. Hoy en día, muchos de los padres han delegado la responsabilidad que tienen en el proceso educativo de sus hijos a instituciones de fuera. Y lo han hecho porque a veces se tiene miedo a exigir, porque parece que es contradictorio con la libertad. El padre Ayala tenía muy claro que la educación tenía que ser exigente, porque esa exigencia responsable para la persona le hace libre. Y entonces, muchas veces, los padres lo que hacen es colocar a los hijos una norma o librarles de una norma, sin hacerles conscientes de que la presencia, por ejemplo, de una norma, de una forma de vida, de un estilo, de unas costumbres, son la manera con la que esa persona va a alcanzar la verdad, va a descubrir la realidad, los valores, lo importante, va a organizar su jerarquía de valores y va a sentirse alegre porque esto que está alcanzando le libera. ¿Cómo hemos llegado de esa rigidez de la que también habla el padre Ayala muchas veces en el ámbito educativo a los parámetros actuales en los que efectivamente manda el niño y muchas veces son los padres los que tienen miedo de equivocarse, de hacerlo mal o que parece que tienes que haber leído 100 libros antes de tener un hijo? Pues una de las razones fundamentales es la decadencia del sentido de autoridad. En la educación está muy claro que no puede existir el igualitarismo entre el maestro y el niño, ni entre los padres y el niño. Cuando no se reconoce el valor de una autoridad, no de un autoritarismo, pero sí de una autoridad, se pierde la influencia que la persona adulta ejerce sobre el niño. Esto por una parte. Y por otra parte, pues es que hemos potenciado tanto
lo que son los niños y el valor de los niños, que nos hemos olvidado que los niños no han tenido tiempo suficiente como para hacer un proceso madurativo. Entonces, cuando una persona no ha realizado un proceso madurativo, no ha crecido humanamente, pues depende de alguien que sí que ha alcanzado esa madurez. Pero hoy somos padres sin haber alcanzado esa madurez. Esta pregunta es muy difícil. A ver, no solamente se es padre porque, pues eso, se dé la vida a un niño. Se es padre porque se da la vida y se es consciente de que esa vida es responsabilidad de la tarea que se va haciendo. Uno se va haciendo padre a medida que se va responsabilizando del crecimiento de su hijo. Y a veces en esta sociedad de las prisas, en esta sociedad donde pues a veces nos importa más lo material que lo espiritual, nos importa más el prestigio social que la autenticidad de nuestros hijos, pues sí que delegamos esa tarea nuestra a otras instituciones. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿somos maduros y somos padres o somos padres y gracias a eso maduramos? Pues las dos cosas, efectivamente. Siendo padre se madura, porque la primera cuestión es que el ser padre te saca de ti mismo por las necesidades que ves en tus hijos, y eso ya es la clave del proceso madurativo que utiliza muy bien el padre Ayala en la educación en el aula, porque hace que los alumnos se sientan responsables del crecimiento de sus compañeros. Una de las cosas muy bonitas en el padre Ayala es el aprendizaje por iguales. Y ese aprendizaje, pues efectivamente, ayuda al otro a crecer. Entonces, sí que los hijos nos ayudan a madurar, a crecer, nos enseñan a ser padres. Pero esos padres, cuando asumen pues esa decisión de contribuir a lo más bonito que se puede contribuir, que es pues la presencia de un ser humano, pues realmente deben tener ya cierta maduración, no porque hayan pasado los años, sino porque hayan sido conscientes de todo lo que implica esa tarea y esa decisión que van a asumir. El padre Ayala, como comentas, habla de esta relación interpersonal en la que educador y educando encuentren juntos la auténtica verdad y además ayuden también al resto, ¿no? Todos suman y todos trabajamos por todos. No es un profesor el que enseña al niño, sino que también el niño enseña a sus iguales, el profesor aprende y todos salimos ganando. Esto es concebible hoy en día, donde el niño muchas veces se ha convertido en tirano o muchas veces no se les pone límites o incluso se ve como una falta de libertad no dejarle expresarse como considera en cada momento. Es decir, esta relación interpersonal que se basa en la confianza y en buscar para lo que hemos sido creados, que comentabas, ¿tiene cabida en un mundo en el que impera el relativismo? Bueno, yo creo que hay que ser optimistas y nunca nos puede faltar a los creyentes la esperanza. Tiene cabida, pero no es fácil. Si le damos solamente protagonismo a los niños, que es lo que está ocurriendo prácticamente ahora en la escuela, si le damos el protagonismo a los niños, vamos abocados a un fracaso educativo, a un fracaso personal y a un fracaso social. Lo vemos por las cantidades de patologías que están apareciendo en los niños, que son realmente un grito muy duro en la sociedad actual. Pero tiene cabida si nos dejamos acompañar. El padre Ayala, en la relación interpersonal, le da mucha importancia, porque es un buen jesuita, a el acompañamiento. Y ese acompañamiento parte de la conciencia
de que el maestro tiene algo que le falta al alumno, como el padre tiene algo que le falta a los hijos. No es solo una categoría que se ha alcanzado, no es solamente un conjunto de conocimientos, no es que ha pasado la vida por él sin transformarle. Posee, además de esos conocimientos, un estilo, unos valores, unas virtudes que sirven de modelo para el alumno. Pero claro, para eso el alumno tiene que sentirse necesitado, y es ahí donde están los problemas actuales, necesitado de esa compañía. Hoy en día le hemos dado a los niños tantas cosas, tantas posibilidades, que no sienten necesidad de nada. Es verdad que bien vivimos en la sobreabundancia y en una independencia y en un individualismo que a veces pueden un poco asustar, y que la falta de vínculos es cada vez más grande. Pero eso no es innato al ser humano, es decir, aunque les hayamos dado de todo, no quieren, desean y anhelan en lo más profundo de su corazón esa dependencia o esa necesidad. Si el niño descubre, o en los padres o en el maestro, una forma de vida bella, esa forma les va a atraer. Lo desean en el fondo y lo desean en la forma. Cuando alguien se ha encontrado con un auténtico maestro, no lo puede olvidar. Deja una huella porque efectivamente satisface sus anhelos íntimos, sus anhelos profundos. El padre Ayala trabaja esto mucho hablando del apostolado de la sonrisa, y dice que el maestro tiene que mostrarle la belleza de la vida, la belleza de la realidad, y tiene en último término que ayudar al niño a ser feliz, y que una de las formas es la sonrisa. ¿De dónde viene esa alegría y esa felicidad que provoca esa sonrisa? Pues esa alegría viene del fondo del corazón y viene de la acción de la gracia de Dios en la persona. Claro, es evidente. La pérdida de vida espiritual hace que muchísimos niños no sean capaces de descubrir la belleza de la vida. Eso que se fue perdiendo en la educación, porque al final muchas veces se terminó llevando a golpe a base de voluntad, de tenacidad, de esas virtudes trabajadas por mí, para los demás, pero al final que dependen de mí, que se había olvidado un poquito esa parte de gracia. El padre Ayala lo retoma, pero además de una manera muy contundente, ¿no? Sí. Es que el padre Ayala es muy consciente de la importancia y la transformación de la gracia en la persona. El padre Ayala no es voluntarista. Eso está clarísimo. Lo que es un descubridor de los tesoros innatos que Dios ha puesto en la persona y de cómo la gracia transforma esos valores innatos. Una cosa que llama mucho la atención en sus escritos es que el padre Ayala, como buen jesuita y propio de su época, trabaja mucho en los aspectos religiosos de la persona, pero no es su prioridad. La prioridad del padre Ayala es el trabajo de los aspectos humanos de la persona. Y es muy curioso saber por qué hace esto. Está convencidísimo de que cuando hay un sujeto donde la humanidad es muy grande, surgen los deseos profundos de Dios. Y esta persona que tiene deseos profundos de Dios se deja transformar por la gracia. Por eso él habla de la belleza que el alumno debe descubrir con la exigencia que se le pone desde fuera. Es curioso que si miras sus escritos, incrementa el deseo de los alumnos de conocer a Dios. Y dices, ¿pero cómo es posible que incrementaran los deseos de conocer a Dios? Porque él era capaz de, a través de métodos muy atractivos, proponer retos a los alumnos, competiciones, cosas
que en la época del padre Ayala son impensables, donde la enseñanza era bastante rígida y la disciplina era un elemento clave. Bueno, él les propone retos personales para que saquen lo mejor de sí mismos. Bueno, hemos hablado un poco también de cómo está el mundo hoy en día, no me quiero centrar en lo negativo. Vamos a buscar opciones. ¿Cómo se puede hoy en día, todas las personas que tenemos contacto con, bueno, al final todos, porque en realidad nunca se deja de aprender, ¿no? ¿Cómo se puede potenciar en el discípulo ese amor a la virtud del que hablaba el padre Ayala, ese acto libre y esa libertad de buscar ser mejores? Porque él habla también de que el alumno tiene que elegir libremente, o sea, educar en la libertad para que el alumno sea quien libremente elija lo que es mejor. Y hoy en día se elige libremente, entre comillas, y se elige, yo creo que más a corto plazo que a medio o largo. ¿Cómo podemos trabajar eso y cómo podemos recuperar esa visión innovadora y original del padre Ayala en el 2024? Pues la primera cuestión es enseñando a pensar. Otra de las claves de él es que busca enseñar a pensar. Si la persona no piensa, no va a tener deseos de buscar la verdad. Un aspecto fundamental en su pedagogía es la búsqueda de un ideal. Los ideales los define él como, bueno, como San Ignacio, como aquella tendencia que uno tiene hacia lo que es bello, lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es auténtico. Y si nosotros enseñamos a los alumnos, a los hijos, a pensar, al final van a descubrir la belleza hacia la que ellos quieren encaminarse, porque esa belleza sirve como un imán, como una atracción hacia lo verdadero. Todo el mundo es capaz de distinguir lo bueno y lo bello, y todo el mundo es capaz de querer lo bueno y lo bello, pero hay un problema, y es que no somos libres para tender hacia ello. Nos falta, pues, voluntad, nos faltan deseos, nos faltan, pues, forjadores, formadores, educadores, maestros, que manifestando alegremente lo que en ellos ha hecho la conquista de ese ideal, pues sean capaces de estar acompañándonos cuando nos desanimamos, cuando no sabemos buscar, y la manera es pensar. Es verdad que hoy en día, con todas las tecnologías y con todo, se hace a veces complicado, ya no solo pensar, sino tener un minuto de silencio, porque en el momento en el que lo tenemos, es rara la persona que no engancha corriendo el móvil o algún libro o alguna serie o lo que sea, pero como que no nos permitimos ese tiempo para pensar, para mirar un poquito más allá. Estamos en un podcast de doctrina social de la Iglesia. El compendio de la doctrina dice que el amor de los padres debe ponerse al servicio de los hijos para ayudarles a sacar lo mejor de sí mismos. También citas tú al Papa Pío XI en su encíclica Divini Ilius Magistri. ¿Qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre educación? Bueno, pues en la doctrina social de la Iglesia, justamente en ese documento, lo que dice es que la finalidad de la educación es hacer a la persona cristiana, para que, siguiendo el modelo de Cristo, descubra la verdad de Dios y del propio hombre. Entonces, la educación, la doctrina social de la Iglesia la entiende como un motor de expansión para la sociedad. La educación da mucha cohesión a la sociedad. No hay más que ver cómo cuando un alumno ha estado durante muchos años en un colegio y ha sido educado con un carisma concreto, lleva la impronta de ese carisma y la lleva para toda la vida. No somos conscientes de lo que hace la educación, y esto es de pura repercusión social. Cuando yo desempeño un puesto en un trabajo y lo hago de una manera concreta, porque fui educado de esa manera, lo que hago es enriquecer
a la sociedad con esa piececita del gran puzzle que es el mundo como creación de Dios. ¿Alguna lectura que nos recomiendes para profundizar en las cuestiones de educación a la luz de la doctrina? Las lecturas del padre Ayala sí que son bonitas, pues prácticas pedagógicas, por ejemplo. Es una forma de ver cómo el padre Ayala tenía un deseo de transformar la realidad que él había vivido. Le pasa a muchos de los pedagogos católicos que habían vivido en su infancia una educación rígida y creían que no era la forma de mostrar a la sociedad la belleza de la educación. Y entonces ellos, pues sí que en sus escritos, pues hablan directamente de cómo, por ejemplo, pues el estar educado contribuye a que disminuya la pobreza. O, por ejemplo, una fuente de riqueza, dice el padre Ayala, una fuente de riqueza en la sociedad son los dones que Dios ha puesto en la persona que tienes al lado. Eso creo yo que es el capital humano del que hablaba San Juan Pablo II como la mayor riqueza de la Iglesia y de la doctrina social. Es verdad que hoy en día ver a otra persona como dones es bastante llamativo, porque muchas veces buscamos esa utilidad o ese, pues, ¿qué me puedes ofrecer?, ¿no? También un poco movido por la mentalidad actual. Volviendo al inicio del programa, en la introducción en la que hablábamos de esa rigidez de conceptos que comentabas ahora mismo del padre Ayala, o sea, del ámbito educativo que él había mamado, al final es mejor tener principios firmes, aunque puedan ser equivocados, o pueden ser mejores principios, pero al no ser sólidos ayuda menos al alumno o al niño a crecer como persona. Bueno, un aspecto fundamental que además está muy, muy descuidado en la escuela actualmente es la necesidad de límites. Hay que concebir los límites como algo propio de la naturaleza humana. En esto, Fernando Gil Cantero tiene unos artículos muy buenos relacionados con la necesidad que hoy en día los adultos, padres, maestros, tenemos de poner límites a los pequeños, porque los límites no son algo que viene de fuera, son algo necesario para el ser humano. Hemos sido creados así, con esa necesidad de estar limitados para ser definidos. Uno aprende lo que es cuando se da cuenta de lo que define ese ser. Y los límites son clave. ¿Los límites erróneos son buenos? Ayudan a madurar, pero no son buenos. Me explico. ¿Y si se equivoca un padre porque le coloca una norma o porque le da una norma a un hijo y eso no le ayuda? Pues a la larga el padre deberá reconocer su error y el hijo habrá descubierto por qué no le ayuda, la razón por la cual ese límite no era bueno, pero tendrá que reconocer también el beneficio que le ha hecho tener ese límite. Los límites, si muchas familias se dieran cuenta de esto, generan una relación interpersonal amorosa, amable. Hoy en día tenemos un problema. Cuando los padres no exigen, los niños se sienten no queridos, se sienten abandonados, porque si tú no le das a tu hijo lo que piensas que es mejor, aunque eso que es mejor no sea fácil, pues entonces el niño piensa que no te importa.
O sea, que los límites son buenos. Los límites... Esta frase es muy rompedora. No solo son buenos, los límites son necesarios y los límites son claves en las primeras etapas de la vida. Si en la educación infantil nos acostumbráramos a poner límites, el sistema educativo cambiaría, porque la clave de la enseñanza está en los 3 primeros años de la escuela. No podemos, o es mucho más difícil, poner límites, enseñar a los universitarios que a los pequeños. Los pequeños tienen que crecer como un árbol recto, que no se tuerce desde los principios, porque aunque sea muy bello con su forma retorcida, no apunta hacia lo que está llamado a ser. Pues con esta invitación de descubrir lo que estamos llamados a ser, de acompañar a otros para potenciar esos dones que hemos recibido de Dios, te damos las gracias, María Eugenia, por haber compartido esta entrevista con nosotros y por habernos dado luz y habernos aportado mucho más lo que pensaba el padre Ángel Ayala sobre el ámbito educativo y pedagógico. Muchísimas gracias por poder participar. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.